¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que de una forma u otra nos toca a todos, la familia. Pero ojo, no la familia como se pensaba hace décadas. Vamos a ver cómo las leyes están empezando a ponerse al día con la realidad y cómo la Suprema Corte de Justicia de México está siendo protagonista de este cambio tan importante. Para arrancar, vamos a plantear un escenario. A ver, imaginen esto, construir una vida con alguien por años, más de una década. Comparten todo, una casa, gastos, a lo mejor hasta hijos. Y un día la relación se acaba. Pero nunca hubo un papel de por medio, nunca se casaron. ¿Qué derechos hay? ¿Qué protección existe? Esa es la pregunta del millón y es la que nos va a guiar en todo esto. Tradicionalmente la ley era súper clara, ¿no? Tenía dos cajitas. Por un lado, el matrimonio, un contrato formal con un montón de derechos y obligaciones bien definidos. Y por otro, el concubinato, una unión de hecho, o sea, una familia real, pero que como no tenía la licencia del Estado, pues se quedaba en una especie de limbo legal con muchas menos protecciones. Y justo en esa diferencia es donde empiezan los problemas que vamos a ver. Pero aquí es donde la historia da un giro bien interesante. La Suprema Corte de Justicia ha dicho, a ver, un momento. Vamos a dejar de fijarnos tanto en los papeles y vamos a enfocarnos en proteger a las familias como son en la vida real. Así que vamos a meternos de lleno a entender cómo lo están haciendo. Miren, en México la Suprema Corte no es nada más un árbitro que da la última palabra y ya. No, se ha vuelto un verdadero tribunal constitucional. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que su trabajo es interpretar la Constitución activamente, para que los derechos que están ahí escritos no sean solo, pues, letra muerta en un papel, sino que se vuelvan algo real, algo que de verdad proteja a la gente en su día a día. Y este es el principio que lo cambia todo, absolutamente todo. La Corte ha establecido que la Constitución protege a la familia, así, en general. La ve como una realidad social, no como un tipo de contrato específico. Y si es así, entonces no puede haber familias de primera y de segunda. O sea, no hay jerarquías. Las familias que nacen de un matrimonio y las que nacen de una unión de hecho, como el concubinato, son, ante la ley, familias. Punto. Bueno, muy bonita la teoría, ¿no? Pero vamos a ver cómo se aplica esto en un caso de la vida real, uno que se metió con una injusticia muy particular que afectaba a las parejas en concubinato cuando se separaban. 13 años y 7 meses. Se dice fácil, pero es una vida. Ese fue el tiempo que una pareja vivió junta en concubinato. Cuando la relación terminó, la mujer, que se había dedicado principalmente al hogar, buscó una pensión alimenticia compensatoria. Y fue justo ahí donde se topó con un verdadero muro legal. Es que aquí la desigualdad se ve con una claridad que hasta duele. Fíjense, la ley en la Ciudad de México decía que si te divorciabas, tenías un plazo para pedir pensión igual al tiempo que duró el matrimonio. Suena justo, ¿no? Bueno, pues si terminabas un concubinato, el plazo era de solo un año. ¡Un año! Para esta pareja que estuvo junta casi 14 años, su oportunidad de pedir apoyo se acababa en solo 12 meses. Una locura. Entonces, el caso llegó a la Suprema Corte, y su conclusión fue contundente. Esta distinción es inconstitucional, así de simple. Determinaron que no hay ninguna razón válida para tratar tan diferente a dos tipos de familia que en el fondo son lo mismo. Ponerle un plazo tan corto a quienes vivieron en concubinato era, simple y sencillamente, un acto de discriminación por el Estado civil. Ok, ya vimos el caso de una separación. Ahora pasemos a otra situación igual de crítica, si no es que más. Ya no es una ruptura, sino la muerte de uno de los dos. ¿Qué pasa con la persona que sobrevive, que vivió en una unión de hecho y que de pronto se enfrenta a la posibilidad de perder su casa? Aquí es donde entra una figura legal clave, el derecho de habitación. Piénsenlo como una red de seguridad. Básicamente es el reconocimiento de la ley de que, aunque otros herederos tengan derecho sobre la casa, a la pareja que sobrevive y que no tiene suficientes recursos, no la pueden desalojar, no la pueden dejar en la calle. Y esto nos muestra perfectamente cómo funciona en la práctica. Es un mecanismo de protección que pone la necesidad humana de tener un techo por encima del reparto del dinero o los bienes. Ojo, no es que los otros herederos pierdan sus derechos, para nada. Simplemente sus derechos se ponen en pausa, por así decirlo, para garantizarle una vivienda a la persona más vulnerable en ese momento. Y todo esto nos lleva a un punto final que es quizá el más revelador de todos. Nos ayuda a entender qué significa realmente para la ley la palabra ayuda o, como se le dice legalmente, alimentos. Casi siempre, cuando oímos la palabra alimentos o pensión alimenticia, lo primero que se nos viene a la cabeza es un cheque para la comida, ¿cierto? Pero, ¿de verdad es un concepto tan limitado en el derecho mexicano? La respuesta corta es un rotundo no.
La ley define alimentos de una forma mucho más completa, más integral. Abarca todo lo necesario para vivir con dignidad: salud, educación, ropa y, de manera muy clara, incluye la habitación, la vivienda, o sea, el techo. La casa donde vive una persona, sobre todo un niño, es una parte esencial de su derecho a los alimentos. No es un lujo ni un extra, es parte del núcleo. Y aquí viene la conclusión que es de verdad revolucionaria. La Corte ha dicho que no se puede separar un pleito por una propiedad de la obligación de dar alimentos. En otras palabras, un juicio para ver de quién son las escrituras de una casa no puede tener como resultado que un niño se quede en la calle. Esto le cambia por completo el trabajo a los jueces. Un juez de lo civil que antes veía un caso de una propiedad y pensaba solo en términos de patrimonio y dinero, ahora tiene una nueva obligación. Antes de siquiera pensar en ordenar la venta de una casa donde viven menores, tiene que detenerse y volverse un protector de sus derechos, preguntándose: ¿ok, y cómo vamos a garantizar que estos niños sigan teniendo un techo? En resumen, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta: estamos viendo una transformación profunda. La justicia en México está evolucionando para proteger a las personas y a las familias como son en la vida real, no solo como dicen los papeles. Está reconociendo que un hogar es mucho más que un bien material y que una familia es mucho más que un certificado. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La Corte ya equiparó al concubinato con el matrimonio en temas fundamentales. Ya redefinió los alimentos para que la vivienda sea una prioridad. Es claro que esta evolución no se va a detener aquí. Así que la pregunta es: ¿cuál será la siguiente tradición legal que dábamos por sentada y que tendrá que cambiar? Gracias por acompañarnos.